Para mí es importantísimo tener este encuentro primero con ustedes. Algunas cosas están pensadas, otras están dichas desde el corazón. Padre Jorge Luis, al abrir el encuentro, nos hablaba del año de la fe que convoca Benedicto este año. Y en esa convocatoria dice el Papa que el intento de esta convocatoria es redescubrir la belleza y la fuerza de la fe. Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en Él y a extraer el agua viva que emana de la fuente. Entonces, usando esta imagen de entrar en contacto con la fuente honda de nuestra vida y de nuestra vocación, como intentando, como en el Evangelio del otro día, tener la actitud de María, que estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. San Agustín comenta de esta actitud contemplativa de María, dice: ella estaba sentada a los pies de nuestra cabeza, y cuanto más humildemente estaba sentada en el suelo, cuanto más tocaba el suelo, dice San Agustín, tanto más entendía, porque el agua pura y fresca se saca de lo hondo del valle, de lo más bajo, para después resurgir en lo alto de la montaña. San Agustín, con esas intuiciones profundas, ¿no? Bueno, ¿cómo se vuelve a la fuente? ¿Cómo se llega a ese agua profunda, que es el agua del bautismo, que está en nosotros, y que es el agua de la vocación? Entonces yo querría decir dos palabritas sobre nuestra vocación docente, porque como primera nota, a mi modo de ver, del perfil de la escuela cristiana, de la escuela católica, sabiendo de la existencia de esta dialéctica, profesión, vocación, tratando de salirme un poco de esta dialéctica, vamos a pensar un poquito en nuestra vocación. En el perfil de la escuela católica, el maestro, el docente, vive de su vocación y trata de llegar a esa fuente, la fuente vocacional. Y para esto tomo ese texto tan conocido del Evangelio de San Juan, prácticamente del comienzo, del capítulo 1. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que los seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo ese día. Aquí aparecen las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el primer contacto con los apóstoles, que sería como el primer llamado, la primera vocación. Y Jesús pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Esto es tan importante que el Señor no haya sido ni lo sea jamás para nosotros el Dios prepotente, avasallador, que llama, que da mandatos, sino que es el Dios que se quiere conectar con lo más profundo de nuestro deseo. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan?
modo que cuando pienso en mi fe y cuando pienso en mi vocación, lo primero que tengo que hacer es conectarme con lo más profundo de mi deseo, que es lo que realmente me hace feliz, que es aquello de lo que vivo, aquella fuente de agua de la que habla también San Juan y que cita Benedicto. ¿Qué quieren? Entonces, por un lado, la vocación es la respuesta de Jesús a nuestro deseo más profundo de ser felices, y en este caso canalizada a través de la vocación docente. Y ellos hicieron la experiencia, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo ese día. Esta experiencia primera del encuentro con Jesús tiene que haber sido para ellos una experiencia fundante. Los tiene que haber marcado hondamente. Y algo tiene que haber pasado en nosotros para que haya disparado el sueño de enseñar, el deseo de enseñar esta noble tarea humana. Por eso yo los invito a comenzar esta charla tratando de pensar un segundito, haciendo un poco de ida a nuestro pasado, como hace todo buen docente, porque la vocación docente es modélica, es una vocación modélica. Lo que me enseñaron, enseño, lo que me dieron, transmito. Y en esa tradición, digamos, de aprendizaje y enseñanza, que se vio tan claramente, por ejemplo, el doctor Berro hablaba de su maestro Comar, ¿no? Y de qué modo hablaba de su maestro, ¿no? Y Nieves, cuando nos habló al principio nomás de su paso por aquí, su etapa en la prioridad juventud, todo lo que habrá recibido Nieves en esa etapa de su vida, ¿no? ¿Qué me cautivó de la docencia? ¿Por qué me hice docente? ¿Qué maestro, qué maestra me hizo sentir especial y único? ¿Qué personas me dieron ganas de ser docente? Este punto de partida me parece fundamental. Tratar de dar gracias y tener presente, y yo creo que a medida que el tiempo pasa en la vida de un hombre, más claramente agradece y recuerda a aquellos maestros que nos enseñaron a enseñar, que marcaron nuestra vida, que dejaron huellas profundas en nuestro corazón. Y así los discípulos conocieron al Maestro. Jesús es por excelencia el Maestro. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean, hagan la experiencia, les dijo Jesús. ¿Cómo habrá sido esa experiencia? ¿Cómo habrá marcado la vida de estos hombres que después ellos jamás fueron iguales? Después de esa experiencia jamás fueron iguales. Hubo algo muy profundo que los tocó, los conmovió, que los cambió. De tal manera que después ya, Andrés lo va a invitar a Pedro y todos van a salir a querer comunicar, transmitir esta experiencia singular, fundante del encuentro con Jesús que ellos vivieron, porque el Señor respondió a su deseo. Hemos encontrado al Mesías, le dice Andrés a Pedro, a Simón. Todavía no era Pedro. Hemos encontrado al Mesías, quiere decir, hemos encontrado todo lo que el corazón esperaba, todo lo que esperaba nuestro corazón, todo lo que esperaba el pueblo, todo lo que esperaba Israel, nada menos, todo lo que esperaba el hombre. Hemos encontrado al Maestro. ¿No será el Mesías? Y nosotros también hemos vivido esta experiencia de aprendizaje y de contacto vital
con el Maestro a través de nuestros maestros. La segunda característica que me parece fundamental en una escuela católica es la atención al vínculo con el corazón del alumno, es decir, la educación del corazón, la educación afectiva. Yo sé que es tremendamente complejo el tema de la educación personalizada, pero bueno, los chicos están muy solos y es necesario ese rescate a través del vínculo con el maestro, el docente, el rescate para que puedan descubrir lo mejor que hay dentro de uno mismo y que tal vez no es del todo conocido. Yo pensaba, cuando Nieves nos hablaba de toda esta escuela de aprendizaje y de servicio, en algunos lugares de pobreza extrema, yo pensaba, pero al mismo tiempo, qué trabajo importante del docente en el vínculo con el alumno para estimular su autoestima, ese vínculo que es tan hondo, tan significativo, porque es verdad que las relaciones más significativas son las que contraemos en la familia, pero la relación con el maestro es importantísima. La cantidad de cosas que están proyectadas allí por el alumno, la cantidad de necesidades. Por eso los alumnos eligen docentes, eligen maestros, como nosotros los hemos elegido también, de alguna manera, ¿no? Entonces, esta característica de la atención al vínculo, de la personalización de la enseñanza, me parece fundamental para la maduración afectiva de nuestros chicos. Más allá de todas las dificultades y problemas que podamos encontrar, descubriremos cómo se puede ir haciendo en común un camino de maduración en libertad. La escuela, después de la familia, es el ámbito en donde tenemos la posibilidad de aprender a vivir la libertad como don. En este tema que tiene que ver con la atención especial y particular al vínculo con cada uno, en la pastoral de Cuaresma, el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre un lema. Ahora empezamos la Cuaresma, el 22 es miércoles de ceniza, y el Papa dice: fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. Es un texto de la carta a los Hebreos que él va a desarrollar en la pastoral. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. El verbo que abre nuestra exhortación, leo, invita a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarnos extraños e indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria, la indiferencia o el desinterés que nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia del respeto por la esfera privada. También hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos,
que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco, por la atención al bien del otro y a todo su bien. El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios. El hecho de ser hermanos en humanidad debe llevarnos a ver en el otro un verdadero alter ego a quien el Señor ama infinitamente. Y en esta realidad del vínculo del docente con el alumno, que yo pienso que afirmando y dando seguridad y estimulando se van dando las condiciones para una mayor maduración en la afectividad. En este vínculo es importantísimo el tema de la autoridad. Es verdad que el docente se encuentra en un cruce de caminos y hemos escuchado la cantidad de problemas que vamos recibiendo. Cuando Nieves hacía como una historia de la escuela, podíamos ver esto con más atención. Si bien tendría que aceptar al alumno como es, tal como viene de su casa, y negándose a que nuestras escuelas sean escuelas expulsivas, tenemos el enorme desafío de ejercer la autoridad y de dar espacio al reconocimiento de la autoridad. Recuerdo simplemente, todos lo sabemos, ¿no?, la etimología de autoridad, que viene de auctor, que es creador, y en realidad es esa fuerza creativa para poder dar un espacio nuevo y trabajar con las dos manos, la mano que acepta, que acaricia, que estimula, y la mano que pone límites, y encontrar el equilibrio para que esa relación sea una relación que pueda crecer y madurar. Es un aprendizaje continuo el ejercicio de la autoridad, como lo es en casa para cada padre y para cada madre. Esta misma autoridad nos lleva también a ubicar nuestra relación con la familia, con los padres. El otro día una maestra jardinera me decía que en un acto escolar la mamá le dijo: vestime a la nena porque a mí no me hace caso, yo no puedo vestirla. Y entonces yo escuchaba lo que ella buenamente le contestaba, ¿no? Bueno, vos sos la mamá, tenés que vestirla, ¿no? En todas estas situaciones, por eso digo que el docente está como en un cruce de caminos, ¿no? Esto también tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, la ubicación en nuestro lugar, el ir encontrando nuestro lugar. Y en esto tenemos que tener la humildad de aprender, y de aprender todos los días. Esto es propio del perfil de la escuela católica. El poder aprender frente a desafíos nuevos, a ejercer la autoridad que en Jesús, si vamos al Evangelio, Jesús, que es maestro de vida, nos dice el Evangelio, San Mateo, capítulo 7, versículo 28, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada porque Él les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
¿qué le da autoridad al Señor? ¿Qué funda esta observación? Les hablaba como quien tiene autoridad. El Señor tiene autoridad porque ama, porque este mismo amor manifiesta el interés por la historia de cada uno y por la vida de cada uno, y esto se percibe con claridad. Un amor que es vulnerable, humano, débil, pero verdadero, concreto, y al mismo tiempo es un amor que busca la distancia precisa para que el otro encuentre su espacio y crezca en su corazón. Es la autoridad que no renuncia al amor. Ustedes saben bien, mucho más que yo, las dificultades que surgen desde el abuso del poder y la manipulación en la sociedad hasta el desentendimiento y la indiferencia, fruto de este individualismo de que nos habla el Papa. En este orden de la maduración de la afectividad, me parece fundamental en las escuelas nuestras, y esto sería como un tercer perfil que yo desearía crecer con ustedes, desarrollarlo, aprender con ustedes, que son las actividades sociales y las actividades que tienen que ver con el afuera en la escuela, esta interacción de la que nos hablaba Nieves, que van desde las ayudas hasta las misiones, diferentes situaciones que nos colocan frente al hermano que sufre o vive otra realidad. Y aquí la formación no debe quedarse solo en la empatía o en la compasión natural, que se puede desprender del primer sentido de la parábola del buen samaritano, sino que debe llegar a motivaciones más profundas, más hondas. Como dice el Papa, es mi hermano, es decir, esto es, me veo a mí mismo, me veo a mí en el otro. El Evangelio de ayer es clarísimo en esto. El Señor toca con la mano. Cuando nosotros tocamos o acariciamos o ponemos la mano en el hombro, en este caso Jesús al leproso, cuando tocamos, estamos igualando. Sos igual a mí, te toco, te acerco, me hago cercano, sos mi hermano. Y el Evangelio dice, se conmovió Jesús. Así que vivió en sí mismo lo que le pasaba al otro. Esto quiere decir, yo también estoy en esa situación. Y Jesús también vivió la soledad como ese leproso y la marginalidad y la muerte en cruz. Era Él también, es mi hermano. Yo también estoy allí. Y aquí está todo este tema enormemente rico de capacitarnos para tratar con la diferencia, con el diferente. Todo lo que tiene que ver con esta iglesia a la que el magisterio nuestro, latinoamericano, le pide salir de sí misma, salir de los templos, salir de aquello que es solamente la pastoral ordinaria, que es muy importante, para poder descubrir otros lenguajes, otras culturas, y establecer un diálogo desde allí, un diálogo creativo,
sin perder identidad, al contrario, ganando en identidad en la medida que salimos. Entonces, me parece que en todo este tema hay muchísimos caminos abiertos. Podemos empezar con esta riqueza de las misiones y esta realidad de que nuestros chicos vuelven diciendo, bueno, recibimos más de lo que dimos, entramos en contacto con una realidad diferente, vivimos un aprendizaje nuevo. Todo esto es bueno, saludable, ayuda a la formación del corazón, ayuda a vivir una experiencia de una gratuidad, de una humanidad diferente que prepara el terreno del corazón para que el Evangelio siga madurando ese corazón del alumno. Pero yo les transmito con toda sinceridad mi preocupación, que es compartida con mis hermanos obispos de la provincia eclesiástica de Buenos Aires, que abarca 12 diócesis, que son las 12 diócesis del Gran Buenos Aires. El hecho de ir saliendo de a poquito, de ir teniendo experiencias con los hermanos que están movilizándose continuamente, viajando continuamente del Gran Buenos Aires a la capital, de la capital al Gran Buenos Aires. Nosotros hemos comprobado que incluso a través de la enorme cantidad de gente que va a los santuarios, especialmente a los santuarios de la capital federal, cómo esa enorme cantidad de gente, 10 millones de personas, 12 millones de personas que viven en el Gran Buenos Aires, tienen una cierta unidad cultural y en muchísimas zonas ya hay como un abandono pastoral. La carencia de agentes pastorales. Nosotros en San Isidro tenemos una enorme riqueza humana y potencialidad. Nuestra diócesis es una diócesis que tiene muchas obras de la Iglesia, que tiene muchos lugares de culto, que tiene capillas, que tiene agentes de pastoral. Monseñor Casareto le ha dado en estos años a la diócesis un impulso extraordinario, una movilidad impresionante en comparación con las otras diócesis de Gran Buenos Aires. Y yo, sinceramente, al recibir la diócesis, me siento deudor de mis hermanos del Gran Buenos Aires. Tenemos que misionar en el Gran Buenos Aires. Lo que sucede es que no es igual que misionar en el interior, donde me encuentro a gente que me recibe con más calidez, que me invita a un mate, que me trata bien. O que me encuentro con un terreno más duro, más complejo. Y me encuentro con la droga. La droga, que es un fenómeno tristísimo, del cual no me voy a extender, un fenómeno que nos ha alcanzado en estos últimos años de un modo brutal. Yo diría que en los últimos 8 años la droga ha crecido, especialmente en nuestros hermanitos más pobres, en todos los sectores, pero especialmente en los hermanitos más pobres, de una manera exponencial, y atraviesa todos los problemas sociales, creando situaciones nuevas de delito, de criminalidad, de inseguridad, de enfermedad, de atontamiento, de falta de futuro, de falta de perspectiva. Es imprescindible que nosotros tengamos que pensar en esta urbe impresionante que desde el punto de vista apostólico prácticamente la hemos abandonado.
o está abandonada desde hace años. Cuando digo esto no lo digo sin haberlo pensado y sabiendo que hay sacerdotes virtuosos y agentes de pastoral, pero voy a ponerles un ejemplo que me enorgullece, ¿no? Estaba hablando con Monseñor Casareto hace 3 días sobre su futuro trabajo, ¿no? Y entonces él me hablaba de cómo iba a ser su Cuaresma y su Semana Santa. Y me dice, no, Semana Santa yo me voy a ir a la diócesis de Merlo Moreno y le voy a tomar al obispo para que haya una parroquia que no tiene cura para celebrar la Semana Santa. Y yo dije, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo. Digamos, y al mismo tiempo, qué bueno esto de ver dónde hacemos más falta también, ¿no? Tener una mirada más clara frente al próximo. A muchos de ustedes les he contado que hace unos años, cuando estaba en Buenos Aires, iba un domingo cada 3 a ayudar a Merlo Moreno, iba a Libertad y celebraba 3 misas en distintas capillas y la gente estaba esperando la misa y después el chocolate que venía para los chicos. Y yo tenía que ir tempranito a las 9. Y mientras iba en el auto, veía en la parada de los colectivos la gente que estaba bien vestida, endomingada, con vestido largo la señora, vestido con una buena camisa y un pantalón, el papá, los chicos bien vestidos. No iban a misa, como cuando yo era chico iba a la misa de 9, que era la misa del niño, sino que iban al culto evangélico. Entonces, con un poco de nostalgia, cuando me encuentro con el párroco de todas esas capillas que tenían una misa cada 40 días, entonces me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Era todo, misa, bautismo, todo junto. Y era cerca del mediodía y le dije, mirá, con mucha nostalgia, porque venía de tempranito y la gente que está bien vestida ya va al templo evangélico, no viene a misa. Y el cura, de un modo medio brutal, me dijo, sí, mirá, la clase media de la villa es evangélica, nosotros tenemos todo lo de abajo es católico, me dice. Aún los que roban también son católicos, todos católicos. Nosotros tenemos eso. Y aún con el modo, como me lo dijo, me pareció que tocaba una realidad de nuestros barrios del Gran Buenos Aires. ¿Por qué les hablo de esto? Porque no puedo no hacerlo. Estamos educando y estamos trabajando en un mundo que está comunicado continuamente. Lo que le pasa a mi hermano es también lo que me pasa a mí. Entonces vamos a tener que pensar bien esto. Y pensarlo poniéndonos en las manos de Dios, ¿no? Superando los temores, y con coraje y por supuesto que con prudencia también. Les resumo, el perfil de la escuela que desearía en la diócesis, como hacer hincapié, primero en el maestro, su vocación, la nobleza de su vocación y la raíz de su vocación. En segundo lugar, todo el tema vincular. En tercer lugar, dentro de este tema vincular que hace a la maduración afectiva y a la educación del corazón, a la formación del corazón, la actividad social de la escuela, los puentes de comunicación, puentes que no se levantan,
estas reflexiones estoy lejos de querer negar que la comunidad educativa vive su dimensión institucional, estableciendo su currícula escolar, los contenidos, una ubicación dentro de la organización escolar, objetivos y tareas para cada uno y una organización del tiempo. Pero si somos una comunidad de aprendizaje, no solamente los chicos, Nieves habló más de la actividad centrada en los chicos, detrás está el maestro y nuestra comunidad, nosotros como comunidad. Creo que la institución necesariamente tiene que crear y favorecer o crear el clima o el aire o la atmósfera para vivir la comunidad. La atmósfera para una auténtica formación permanente, ya que vivimos tiempos que no son fáciles y problemas que no son simples y en los que tenemos que escucharnos y dialogar y aprender. Esta formación permanente nos tiene que permitir evaluar y ser evaluados sin temores, sabiendo que formamos parte de esa comunidad. Iremos recorriendo juntos este camino. En la medida en que yo pueda, estoy al servicio de ustedes. Hay una cantidad de cosas que en el recorrido no he mencionado y que vamos a trabajar a lo largo del tiempo. Y quiero desearles un año lleno de esperanza, de creatividad y de verdadera renovación de la fe que nos permita entrar en contacto con nuestras aguas más profundas. Muchas gracias.